Primera de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Antes de leer este fragmento de la palabra, voy a leerles un versículo, pero vamos a empezar con la lectura en Primera de Crónicas, capítulo 16, y yo les voy a leer este pasaje bíblico. Dice, lo que voy a leerles está, no lo busquen, yo ahorita leo. Ahí al final vamos a ir viendo cómo podemos, que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender este tema tan importante de la Escritura. Y dicen, lo que les voy a leer está en Génesis, que dicen ahí, donde ahorita leíamos en Crónicas, dice Génesis 48, 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, entonces viene José y su padre pone la mano derecha sobre la cabeza ¿de quién? De Efraín. Le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Manasés era el mayor. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero, dice, su hermano menor, ¿quién es el hermano menor? Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Jacob aquí va a orar y está orando por sus hijos. Y ellos tenían ese pensamiento que donde ponía la mano derecha era el que se llevaba la bendición. Entonces, en vez de ponerle la mano derecha sobre el primogénito, la ponen el menor, en Efraín. Manasés era el mayor. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asafat y de sus hermanos. Dice el versículo 8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer, dice, en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres en el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Versículo 13. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Vea lo que dice: y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Versículo 16. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó ¿quién? A Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, o sea, eterno: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Versículo 19. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella. Versículo 20. Y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió, versículo 21, que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Versículo 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos. ¿Has escuchado eso algún día? Ni hagáis mal a sus profetas. Versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y entre todos los pueblos que hice sus maravillas. Ya voy a leerles el 25. Déjenme nada más aquí verificar. Sí. A lo que dice el versículo 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos.
Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Versículo 28, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dice, dad a Jehová gloria y poder. Versículo 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Versículo 31, alégrese en los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todos los que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Versículo 34, aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Ve al versículo 35. Y decid, yo no sé si usted está leyendo la misma versión que estoy leyendo yo. Dice, sálvanos, oh Dios. Y luego, ¿qué dice? Salvación nuestra. Y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que David, simplemente por revelación del Espíritu Santo, trae el arca a un lugar específico en el cual vamos a escribirlo aquí. Muy interesante porque David lleva el arca al tabernáculo que él hace en una ciudad. Eso es lo que se conoce como el tabernáculo de David. Y aquí David está profetizando, por supuesto. Lo que estaba hablando David en el espíritu contempla los pactos que leíamos antes con Jacob, cuando Jacob cruza las manos y bendice a Efraín de mayor manera que a Manasés. Si usted lee todo lo que dice ahí, ahora vea qué interesante, porque cuando él termina en el versículo 35, vea lo que dice, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Vea qué interesante, porque veamos, si usted lo puede buscar si quiere, y ahí lo que está haciendo David, eso es un juego de palabras. ¿Y sabe qué está diciendo ahí? David está diciendo lo siguiente, David dice, sálvanos, oh Adonai, en el hebreo, ¿verdad? Luego dice, Yeshua nuestra. La palabra salvación ahí es la 3648, es Yeshua, como en hebreo. Y ella llega a ser la base, por decirlo así, la raíz de la palabra Yeshua. Entonces él está hablando y está trayendo el tabernáculo, al tabernáculo él está trayendo el arca de Dios. El arca, oiga muy bien, el arca. ¿Y a dónde lo lleva? Al tabernáculo, a un tabernáculo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque David está profetizando la salvación, está profetizando Yeshua, el nombre en hebreo para nuestro Salvador. Él no tenía nombre hispano, él no tenía un nombre de cualquier otro país. El nombre de él estaba en el idioma que él hablaba, ¿verdad? Y es lo que dice David, y es increíble porque dice, sálvanos, oh Dios, Yeshua nuestra, pero está hablando de naciones, está hablando de los pactos, está hablando, para que lo lea esta semana, porque es muy importante, que en el tabernáculo esté la presencia del arca. ¿Y por qué David lleva eso? O sea, ¿cuál fue la importancia de que David trajera el arca del pacto al tabernáculo que él hizo? Oiga muy bien, el tabernáculo que él hizo. Moisés había hecho un tabernáculo, ¿se acuerda anteriormente, verdad? Ese tabernáculo no estaba donde estaba el tabernáculo de David. Eso es muy importante, tenemos dos tabernáculos aquí. Este es el tabernáculo de David. El tabernáculo puede ser lo que se conoce como una suca. Es prácticamente, como por decirlo, se puede poner con inclusive unas ramas. Se pueden poner como un tipo de ramas, como decimos ahí, bueno, ahí por eso está el dibujito ahí para los que estamos acá.
unas ramas de plantas, de árboles se ponían, no solamente mucha gente dice, no, tienen que ser de palmera, no, se ponían unas ramitas de ciertos árboles. Y entonces lo que pasa es que David llega y se hace un tabernáculo y se trae el arca. ¡Qué bárbaro! Debemos recordar que qué fue lo que sucedió antes de que David trajera el arca ahí y él hiciera esa bendición y él hiciera ese acto profético de lo que él dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16. ¿Qué pasó? Antes de eso recordamos que había una apostasía. Israel había caído en una apostasía. El tabernáculo de Moisés se había traído desde el momento de que Israel sale de Egipto, ¿se acuerda? Dios le da la dirección para hacerlo, le da todas las instrucciones y demás. Y llega Israel y en el tabernáculo de Moisés estaba, por supuesto, algo muy importante que ahorita vamos a ver. Pero era súper importante el hecho de que el Señor quisiera habitar un tabernáculo. ¿Por qué la importancia de un tabernáculo? ¿Qué es lo que el Señor quería transmitirle a Israel con el tabernáculo de Moisés? Ahora, ¿qué es lo que ahora a David se le revela y por qué David se hace un tabernáculo él? En el tiempo ya de David, imagínense que profanaban las ofrendas, por decirlo de alguna manera. Ya cuando David va a llegar a ser rey, antes de eso había totalmente una apostasía, a tal punto que profanaban las ofrendas. ¿Sabe qué hacían con las ofrendas los sacerdotes? Negocio. Y cogían ellos lo mejor para ellos. Entonces había un menosprecio. ¿Cómo hay que tener cuidado? Cuando la gente llega y sigue y sale diciendo que traigan ofrendas y no sé qué, hay que tener un cuidado, porque las ofrendas no se pueden menospreciar y se tienen que hacer de acuerdo a lo que la Escritura dice, no de acuerdo a lo que el hombre dice. En este tiempo, en el tiempo de David, antes de que él llevara el arca a donde él la llevó, ahorita lo vamos a ver a dónde, a ese tabernáculo, las ofrendas estaban siendo pisoteadas. De hecho, en este caso, los hijos de Elí, me imagino que usted se acuerda quiénes son los hijos de Elí. ¿Sabe qué hacían? Tomaban por poco los sacrificios y ¿sabe qué? Lo peor es que ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se tenían que hacer en el tabernáculo de Moisés, con el arca del pacto y todo lo que se hacía ahí, era una sombra profética de lo que iba a venir a ser nuestro Mesías. Todo lo que se hacía, todo con respecto al tabernáculo, todo con lo que se hacía con las fiestas. La gente dice, usted está judaizando. No, mi hermano, espérese un toque. Porque las fiestas son del Eterno, no son de nosotros. Y las fiestas reflejan el plan perfecto del Padre. De ahí la importancia de que hubiera un tabernáculo. Profanaban a las mujeres que venían a rendir y adorar a Jehová. ¿Sabe qué? Esto resultó en lo que hoy se conoce como ¿qué? Una apostasía. Era gente que conocía la palabra y ¿qué hicieron? Se volvieron en contra de la palabra de Dios, se volvieron en contra de los mandamientos de Dios. Eso era ser apóstata. Fue a tal punto la apostasía que ¿sabe qué sucedió? El arca de Dios, oiga muy bien, el arca de Dios la utilizaban ellos como si fuera un objeto de suerte. Y entonces la comenzaron a llevar a las guerras. ¿Y sabe quién se la llevó? Dijo el otro, los filibusteros, los filisteos. Los filisteos se llevan el arca. ¿Y sabe qué sucedió? Fue a tal punto lo que vivieron los filisteos que tuvieron que devolver el arca a Israel porque se enfermaron, les dieron tumores. ¿Qué no les pasó a esa gente? De hecho, inclusive hasta ellos la devuelven con ciertas ofrendas porque decían, esa arca no se puede devolver si no es con ofrendas porque no fue feo. La presencia de Dios, el arca, la presencia misma de Dios no se puede jugar, con ella no se puede jugar. Y ellos lo entendieron muy bien, los filisteos, a tal punto que la devuelven. ¿Sabe cómo la devolvieron? ¿Alguien se acuerda cómo la devolvieron? ¿Cómo? Ajá, pero ¿en qué? ¿En qué la devolvieron? En una carreta, ¿verdad?
Muy bien, se tuvieron que devolverla, la pusieron y dice, si agarra para allá era que era, dicen ellos, de que esto era definitivamente del Eterno, ¿verdad? Que algo estaba pasando. ¿Se arrepintieron los filisteos? No, tuvieron la misma presencia de Dios ahí, y ellos lo que tuvieron fue temor de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para estar en el arca y para tener en lugar específico el arca, y ahí es donde uno se pone a ver, ¿cómo David se le ocurrió sacar el arca de donde estaba y no se la llevó al tabernáculo que Moisés tenía, sino se la trajo a un tabernáculo que él hizo? A mí me hubiera dado como, ¿quiere llevarse el arca para su casa? Después de que esta gente le dieron tumores, se enfermaron, todo les pasó. Porque la presencia de Dios, el arca, el tabernáculo, tienen un motivo. Y Dios, oiga muy bien, Él es un Dios que desea ser adorado, pero a como Él lo describe. ¿Sabe dónde? En la escritura. En la escritura que se le dio a Moisés. Los filisteos no tenían la palabra que tenía Israel. Y ahí viene la parte. Entonces, fue a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Y también ahí sale la casa de aquel hombre que todo el mundo dice, ¿la casa de qué? De Obed. Ajá. Pero la cuestión es que en medio de todo esto, en David había algo diferente. Porque usted tiene que entender, para entender tabernáculos, para usted saber dónde usted va a poner el arca, usted tiene que entender cuál es el proceso, por qué es el propósito del tabernáculo. Porque ¿de qué nos sirve? Y si usted lo tiene que hacer bíblicamente, lo puede hacer. ¿De qué nos serviría hacer una azúcar? Como lo andan hoy en Israel ahí, gente andan como en patineta y andan una cuestión, ¿no lo han visto ahí en la calle? Que andan como patinetas y andan una azúcar así, para no salirse del azúcar. ¿No lo han visto? Pues voy a pasarles el video. Andan en la calle, andan como un tipo de patineta y andan un tipo de, no sé, exactamente como un tipo de esto, como una cuestión ahí para que nos están escuchando, un tipo de, no sé, una cajita chiquitica con unas palmas arriba y ahí andan con la azúcar ahí para arriba y para abajo. La parte de mi hermano, ¿usted entiende lo que es el tabernáculo? Le voy a leer este pasaje bíblico. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Así lo haréis. Éxodo 25:8. El propósito del tabernáculo era que Dios, el Padre Eterno, debido a que el hombre había metido las patas desde el jardín del Edén, Adán y Eva, dijo el otro, sí, se comieron la manzana. No, mi hermano, eso no fue el problema. El problema fue la desobediencia. Por la desobediencia, el hombre pierde la bendición, imagínense, de estar cara a cara con el Padre Creador que hizo el cielo, que hizo las estrellas, que hizo todo lo que usted ve y lo que no ve. Ese Padre eterno tenía una relación cara a cara con Adán y Eva. Y por la desobediencia, ellos tienen que salir del jardín. Entonces, en el proceso del Padre eterno siempre estuvo. Por eso en el cuarto día usted ve que Él pone que en el cielo que las lumbreras, porque Él ya tenía un plan eterno y dice que las lumbreras fueron puestas en el cuarto día porque apuntaban a algo que venía más adelante y se llamaba los Moedim. Eso se conocen como las fiestas del Eterno. Y en ellas teníamos unas fiestas que celebran y que la gente dice, pero ¿cómo es que eso? ¿Eso de quién es? Le cuento así rápidamente, yo sé que usted lo sabe. Él era el Cordero de Pascua, Pesach. Él era el pan sin levadura. Pan sin levadura. En Él no había levadura. ¿Él en qué resucitó? En el día de las primicias. ¿En qué vino el Espíritu Santo? En Pentecostés, en lo que se conoce Shavuot. ¿Quién nos hace pensar a nosotros? Ese grupo que acabamos de hablar son las fiestas de ¿qué? Del tiempo de la primavera, ¿verdad? Ahorita en este tiempo estamos viendo otras fiestas. La primera era la fiesta del ¿cuál? Del clamor.
Luego tenemos la fiesta del ¿qué? ¿De cuál? Ajá, ¿y cómo se llama esa en un español más para que la gente que tal vez no sabe? ¿El día de qué? De la expiación. Y luego tenemos el día de los tabernáculos. Si el Mesías cumplió perfectamente cada una de esas en el primer ciclo y todavía no se cumplió las otras, ¿qué nos hace pensar a nosotros que esto no va a pasar nada? Que no, eso no. Y le dicen a la gente, no, eso no tiene que ver nada. Eso son la gente que están judaizando. Mi hermano, esto no es judaizar. Es el plan eterno diseñado del Señor desde el cuarto día de la creación, porque la luna, el sol, todo lo que está allá arriba apuntaba hacia los Moedín. Y los Moedín son las fiestas del Señor y son esas. De Él le pertenecen, no son de un pueblo. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Oiga lo que le dice Éxodo 25:8, yo se lo leo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. El Padre lo que deseaba era restablecer la relación con el hombre, pero tenía que haber un proceso. Pero es que no, yo no lo quiero así. Israel, vas a hacer ofrendas año a año, y esas ofrendas Él no se lo reveló a ellos. Israel sabía lo que significaba el Cordero de Pascua. Si fuera así, en un momento determinado de la ¿cómo se llama? De la apostasía que vive Israel, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a llevar ofrendas, corderos con defectos. Si ellos sabían que eso apuntaba al Hijo del Padre Eterno, no lo hubieran hecho, no los hubieran despreciado. Y así cada una de esas fiestas. El tabernáculo lo que significa, lo que Dios quiere establecer es la relación del Padre con sus hijos. Pero la parte es, vamos a ver, examen, dijo el otro. ¿Qué había en el tabernáculo? El arca. ¿Y qué había en el arca? No, ese no. Sí, ese sí. La tabla de la piedra dice con los mandamientos, Deuteronomio 10:5, pues si los quiere leer usted o escucharlo, los que están escuchándolo. Vasija con maná, había una vasija con maná. Éxodo 16:32-34. Y la vara de Aarón, número 17:10. Estaban los mandamientos, estaba la vasija con el maná y la vara de Aarón. Había un lugar especial en el tabernáculo y ahí estaba esa arca. Pero la parte es, vamos allá a Primera de Crónicas, vamos a ir al capítulo 13, versículo 1, 13:1. ¿Qué era? ¿Por qué David quería llevar el arca al tabernáculo que él hizo? ¿Qué es? ¿Y por qué Dios, el Padre Eterno, le da esa permisibilidad a David? O sea, yo quiero saber, ¿sí o no? ¿Qué es? Porque a los filibusteros, a los filisteos les fue muy mal. ¿Sabe qué hicieron? Perdieron el arca en la guerra y se la llevaron para la casa de este varón, ¿cómo se llama? Abinadab. Y cuando encuentran el arca, cuando viene el arca, donde la mandaron ¿en qué? Con 2 vacas y todo, ¿verdad? Y cuando llegaron, ¿qué hicieron la gente? Usted sabe que la película esa de Indiana Jones, que abran el arca, nunca la vieron, ¿no? Y que los alemanes la agarran y donde la abren se mueren. Los israelitas hicieron lo mismo, donde vieron que venía el arca, fueron y lo abrieron y ahí cayeron. No toque el arca. ¿Sabe cómo se llamaba uno de los hijos en donde estuvo el arca mucho tiempo? Uno de ellos se llamaba, digo el otro, Usa. Tal vez usted sabe quién es y por ahí vamos el asunto, ahorita vamos a ver. Primera Crónicas 13, versículo 1 dice, ¿qué dice? Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en la multitud de consejos. La sabiduría no es hacer lo que todo el mundo dice, pero la sabiduría está en la multitud de consejos. Usted escucha. Y vamos a ver si hacemos después. Pero David dice que tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea. ¿Ve lo que le dice David? ¿Qué le dice David? Si os parece bien, y esa es la voluntad de ¿quién? Ay, ve al rey.
pidiendo que hacer la voluntad del Eterno y hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios, y enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. David tenía una idea de que todas las 12 tribus, voy a poner aquí, que las 12 tribus de Israel adoraran al Rey eterno. Vea lo que dice ahí, versículo 3. Y traigamos ¿qué? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David, dice el versículo 4, y toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien de todo el pueblo. David desea restaurar, no solamente él desea restaurar, ¿qué? Una verdadera adoración. En David hay un deseo de que todas las tribus se vuelvan a la adoración que estaba establecido desde el tiempo que salieron desde Egipto. Cuando Dios les dijo a Moisés, así van a hacer esto y esto y esto y esto. Pero antes acontece algo muy importante, si me permite. Acontece algo muy, muy importante. ¿Qué pasa? Resulta ser que había una promesa que tal vez nosotros no sabíamos, y yo no sé cómo David le llegó, pero yo se la voy a leer a usted en esta noche. Dice, se lo voy a leer, ya le voy al pasaje bíblico. Tú, el Señor le está hablando a Moisés, lo introducirás y los plantarás en el monte de heredad. Resulta ser que desde el tiempo que Dios comienza a sacar a Israel en el desierto, ni siquiera, o sea, no hay nada, pues de nada, en el desierto no hay nada, ¿sí o no? Si alguien tiene visión de las cosas que va a pasar es el Padre Eterno. Y el Señor está sacando a Israel de Egipto, los tiene en el desierto y le dice, Moisés, ¿usted se imagina usted en el desierto? Y que le digan, usted va a llevar a mi pueblo a un monte de heredad. No solamente era restaurar la adoración a las 12 tribus, sino que había un monte específico. La palabra de Dios dice bien claramente que lo revelado le pertenece al Padre Eterno. No, lo revelado ¿a quién le pertenece? Lo revelado le pertenece a los hijos y a las hijas. Lo que no ha sido revelado ¿a quién le pertenece? Al Padre. Entonces dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado. Ya el Señor había preparado un lugar en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reina eternamente para siempre. ¿Acaso entonces era una realidad ese monte? ¿Acaso David sabía cuál era ese monte? Pues parece que sí, porque a pesar de que había muchos lugares muy importantes que todavía cuando David llega como rey no hayan sido conquistados, David se va y va a conquistar un lugar. ¿Sabe cuál era? Por cierto, el versículo anterior estaba en Éxodo 15:17, por si le quiere apuntar. ¿Y sabe cuál era? Resulta ser que entonces vamos a irnos más atrás y le voy a leer un pasaje bíblico para ir a ver si podemos ir juntando todo esto de una manera. Ustedes me ayudan a ver. Dice, ¿quién viene ahí? Viene un hombre que se llama Abraham de una batalla y venía de derrotar a los reyes inclusive, y dice que salió el rey de Sodoma a recibir el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces dice que se le aparece una persona que para mí está muy mal explicado muchas veces como lo explican, porque la Biblia lo dice claramente quién es, y se aparece Melquisedec. No solamente eso, Melquisedec, rey de Salem, y dice que él era un sacerdote. Ay, hermano, estamos hablando del tiempo de Abraham y cómo Dios va a tener un sacerdote, y luego vamos a aprender de eso. Hoy tal vez seguro que no por el tiempo, nos quedamos hasta las 12, no hay problema, podemos tomar café aquí, no hay problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Interesante que salen
Y salió Melquisedec, y ahí viene la parte donde llega Abraham y le da los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. El rey de Sodoma quería las personas, pero Melquisedec, que era un sacerdote del Padre Eterno, dice que sacó pan y vino. ¿De dónde se habrá inventado eso? Dijo el otro, ¿verdad? No, ya el Padre tenía una adoración, solo que tal vez no estaba escrita, luego se lo podemos ver. Y bendice a Abraham y entonces entrega los diezmos. La parte es que Salem es paz. Salem se puede traducir como Shalom, como paz. Es un lugar que fue conocido. ¿Sabe cómo fue conocido después? Ya lo voy a decir. Es más, se lo voy a leer. Salmo 76:1 dice, yo se lo leo: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Versículo 2, Salmo 76. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Sabe qué es Salem? Salem es Jerusalén. Y David va, y antes de traerse el arca al tabernáculo de él, va y conquista, ¿sabe qué ciudad? Salem. Conquista Jerusalén. Habían una gente que se llamaban, ¿qué eran los que vivían ahí? Los jebuseos. Muy bien, excelente. Y entonces David revela que Salem es donde está el tabernáculo, y el monte se llama Sión, la ciudad se llama Jerusalén. Se dice que David honra al sacerdocio de Melquisedec a traer ¿qué? Al arca a Salem. ¿Sería por eso? Pero qué interesante, ya vamos a ver, porque David tenía una visión que nadie más tuvo, porque él establece un tabernáculo. Ahora, es muy importante que David no fue que abandonó el tabernáculo que Moisés había hecho. De hecho, usted puede leerlo, se lo doy como dato, que durante el tabernáculo de David, también el tabernáculo de Moisés no fue descuidado. David tuvo ese cuidado, oiga muy bien, porque David sabía que el tabernáculo era importante. Los sacrificios prescritos por lo que decía todo Moisés se realizaron con todos los detalles. Es más, le leo: asimismo el sacerdote Sadoc y los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, allá estaba el otro tabernáculo, para que sacrificasen continuamente a mañana, tarde y holocaustos a Jehová en el altar, holocaustos conforme a todo lo que está escrito en la palabra. David no descuidó los tabernáculos, pero la parte es porque David hace su tabernáculo ¿en dónde? En Jerusalén, la ciudad de David. Ahora muy bien, oiga muy bien, vea qué interesante, porque ¿qué hizo David diferente? Entonces, y ya tengo el arca, ¿verdad? El primer tiro falló, ¿verdad? Porque la mandó a traer y entonces donde le iban a alzar, ¿qué hicieron? La alzaron como no tenía que alzarla, dijo el otro. Había inclusive en la palabra cómo tenían que llevar el arca y quién la tenía que llevar. Por eso aquel hombre toca el arca y muere. Y luego David comienza a leer la escritura y él se le revela que eran los sacerdotes, y ahí es donde se pone todo contento y dice: ahora sí voy a traer el arca acá. Oigan lo que hizo David. La adoración que tenía David en el tabernáculo que él hizo, oiga qué adoración, era continua. Yo pensé que iban a decir: aleluya, yo quiero adorar, vamos a adorar, hermano. Hermano, es que nos parece, no sé, como si no existiera el Padre Eterno, el que nos formó del vientre de nuestra madre. O sea, usted está levantando las manos al que lo formó, al que le puso aire y le dio aliento de vida. Imagínense, y cómo nos cuesta, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Hermano, es algo, eso se enseña en la casa, hay que aprenderlo. Era continua. Primera Crónicas, yo se lo leo, 16:37. Y dejó allí delante del arca del pacto, ¿a quién? Asaf, y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Era una adoración continua. ¿Sabe qué era? Era una adoración capacitada. ¿Cómo capacitada? Sí, claro. Dice: y que Ananías, el principal de los levitas, David leyó donde decía que eran los levitas, dice:
En la música fue puesto para dirigir el cántico. Vamos a adorar al Señor. Yo no canto, yo adoro al Señor a mi manera. Usted se lo pierde. David sabía que había que darle canto. Primera Crónicas 15:22, pues si yo quería apuntar. Dice que era una adoración creativa. ¿Cómo que creativa? Sí, claro. Primera de Crónicas 23:5. Además de 4,000 porteros. Ese no era el portero de la liga, no me va a ver así, ¿verdad? Y 4,000 para alabar, 4,000, oiga. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Trajo de todo para alabar al Señor. Y no solamente esa, era, oiga lo que dice, era gozosa y extravagante. Qué rico. De esta manera llevó a todo Israel. Israel entendía que había un propósito de llevar ¿qué? Las 12 tribus al tabernáculo a orar. Él sabía que había una oración especial en el tabernáculo. Oiga lo que le voy a leer. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ¿de quién está hablando? David. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, oiga a David, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En el tabernáculo de David, ¿sabe qué dividía el arca de las personas? ¿Sabe qué lo dividía? ¿Qué? Cortinas. Y no eran de ahí en la tela, aquella tienda ahí en Grecia, cortinas.com. No, eran cortinas. Santo. Como el arca iba a estar ahí solamente separado por cortinas. No, ¿cómo es eso? Si Levítico dice que tenía que estar en el lugar santísimo, porque el Padre Eterno le da una permisibilidad a David de tener el arca y simplemente separado de unas cortinas. Usted sabe que hay un salmo que dice hay una oración que es muy hermosa, que dice: temprano yo te buscaré. ¿Y qué dice? Madrugada ya cercaré a ti. ¿Qué dice? El aire tiene sed de su amor y su poder. Y empieza, y luego sigue. Usted sabe que hay un salmo que viene esa parte que ahí agarran, si no me equivoco es esa oración, y dice que él estaba bajo la sombra. ¿Qué dice esa parte? Que las alas, hasta que se me para el pelo. Estaré como de las alas. Es que donde estaba el arca en el tabernáculo de David, lleno de que ahí hacía un solazo, pero ese rico, ¿no? Y la sombra del arca caía y era donde estaba el querubín a un lado y le tocaba a David. Solamente estaba separado por cortinas. Pero yo vuelvo a decir, ¿cómo se le ocurre a David? O sea, ¿por qué? ¿Solo cortinas? Es más, le voy a leer un versículo, oiga qué hermoso. Lo que leía antes estaba en 2 Samuel 17 y está en el versículo 1 en adelante ahí. Dice, y Jehová dice, oiga lo que dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oiga lo que había establecido David para llegar ahí a las cortinas, a orarlo a él. Oiga, porque ahí llegaban las tribus de Israel a orarle. Oiga, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con la lengua, ni hace mal a su prójimo. Qué interesante. Ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién dice su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Y sabe dónde podrá estar? En el tabernáculo con el mismo arca, la presencia de Dios. ¿Eran cosas raras?
No. Pero ¿cuál era el propósito del tabernáculo? ¿Qué estaba haciendo David? Dice, el arca y su significado, como lo veíamos, era la parte que Dios deseaba que su pueblo le adorara. Él deseaba que el pueblo le adorara a él. Y que las 12 tribus de Israel estuvieran ahí. David se preocupó por darle la gloria al Padre Eterno por medio de los sacrificios correctos. Él se preocupó de hacer los holocaustos en adoración, porque Él se merece adoración, porque su santidad es perfecta. Él dio ofrendas de paz en reconocimiento de los favores de Dios. Ya no tenía enemigos. Pero era facilísimo. Pero vuelve a ver a David. ¿Cuánto tiempo duró Saúl tratando de matar a David? La gente piensa que fueron 15 días. Años lo trató de matar cuando ya se había establecido que David iba a ser el rey. Y entonces, por medio de cánticos de adoración, él deseaba, él era un apasionado de la presencia de Dios. Él deseaba que la gente entendiera, que las 12 tribus entendieran que había una adoración que se le tenía que dar al Señor. ¿Y qué pasó después? Vino Salomón, el hombre más sabio, dicen. Si el hombre en género, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Porque Yeshua fue totalmente humano y él sí es el más sabio de todos. Entonces, aproximadamente años después, ¿cuántos años después? Algunos añitos después, oigan lo que hace Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, y las cuales el Jehová les había dicho: no tomen mujeres de esas. Si Dios había dicho que no tomaran, ¿para qué las toma? Y Salomón fue y tomó esposas. ¿Sabe qué pasó? Fueron las mujeres, la desobediencia, hicieron que el corazón de Salomón se inclinara a adorar a dioses falsos, a dioses paganos. E hizo Salomón lo malo. Y entonces, ¿sabe qué hizo Salomón? Hizo un lugar alto, un tipo de altar a dioses paganos. ¿Y sabe a quién se lo dedicó? A Moloc. Eso era cosa seria si usted lee el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucedió? El Señor va a traer disciplina a Salomón. ¿Y sabe qué hizo las 12 tribus de Israel? Como estaba el rey en aquel momento, David, que los llevaba a la adoración, al tabernáculo y todo, y estaba el pueblo llevando la paz, estaban en paz con todo el mundo. Así como vino un rey malo, eso se transmitió al pueblo. Y el pueblo comenzó ¿a qué? A hacer lo malo. Cuando usted tiene la bendición de ser un sacerdote, sus hijos y su casa y su generación va a hacer lo que usted hace. Así que no se preocupe. Ocúpese. Porque lo que usted haga hoy, muy posiblemente sus hijos lo van a hacer en 4 o 5 años. Hay casos excepcionales, que los hijos se desvían simplemente porque les da la gana, así de sencillo. Pero mucho de lo que vemos en la sociedad a nivel mundial es porque los padres no han establecido una verdadera enseñanza bíblica y una verdadera adoración a los hijos. Les enseñan que tienen que ser cristianos, pero no les enseñan los principios bíblicos para hacerlo. No les enseñan los mandamientos. Un pueblo, una nación sin instrucción, dice la palabra que va a ser destruida por sí misma. Y a Israel le pasó eso. A tal punto que oiga lo que dice Salomón: por cuanto ha habido en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mandé y romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y oiga lo que dice el Señor: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David. Por amor a David lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Entonces Salomón comenzó a sacar números.
Si Salomón pertenecía a una tribu y le van a dar una, ¿cuántos son esos? ¿Cuánto? 1 más 1, 8 por 8. Eso así le gusta. A Salomón le van a dar 2 tribus. Eso vino por el plan de Dios, por la desobediencia. ¿Sabe cuántas tribus quedaron al otro lado? ¿Cuántas? Muy bien. De las 10 tribus, de las 12 tribus, 2 le van a caer por amor a David, nada más. Y las otras 10 están aquí. ¿Sabe cómo se le conocen a estas 2 tribus? Judá. ¿Sabe cómo se le conocen a estas 10 tribus? Eso es clave porque usted lee la Biblia y hay un montón de palabras proféticas. Dice, oh Israel, oh Judá, oh Israel, oh Judá. Y usted si no entiende esto, no entiende todo lo que es profecía. Y luego viene Israel, pero también se le conoce como Efraín. Esto representaba, la Biblia habla de Efraín, de Israel, habla de David, de Judá, y esas son las 2 tribus. Está la Judá, ¿cuál tribu quedó en las 2? A ver. Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Entonces tenemos 2 tribus y tenemos 10 tribus. Lo que antes leía, y si usted lo quiere apuntar, en 1 Reyes capítulo 11 está toda esa historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ve lo que sucede. Dice que aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, andaba una capa nueva, imagínense, y estaban ellos 2 solos en el campo, y tomando Ahías el profeta la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. ¿A quién le dieron 10? A Jeroboam. Vamos a ponerlo aquí, Jeroboam. Ojo. A Jeroboam dice, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam queda con 10. Y él tendrá una tribu por amor a Dios, o sea, Judá y Benjamín, por amor a Jerusalén. Oiga, ¿por amor a qué? A Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, donde se construyó el templo, donde estaba, se conoce como Melquisedec, rey de Salem. ¿Por qué? Ciudad que yo he elegido entre todas las tribus, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot. Oiga, y empieza, ustedes van a recibir, esto era la disciplina de Dios, porque el Señor le mandaba profetas y profetas a las 10 tribus, a las 2 tribus, y no quisieron hacer caso, y le mandó más profetas, y otros, ¿sabe qué hicieron con los profetas? Venga, le vamos a dar los diezmos y las ofrendas. Eso es lo que dicen hoy en día los mentirosos esos. Si verdaderamente fueran profetas, les patearían la misma chaqueta y los sacaran de las iglesias, porque si fueran profetas de Dios, dirían lo que Dios desea que el pueblo escuche. Y ¿sabe qué? Hay una posibilidad muy grande que cuando Dios manda a un verdadero profeta a mandar palabra a él, ¿sabe qué van a hacer la gente? No le va a gustar el mensaje, porque el mensaje del Padre va en contra de lo que la carne desea. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que lo que quiere la carne no lo desea el Espíritu. Y tanta gente en la pura carne, ¿verdad? Y van y se comen esos bistecs de carne. Todas esas cosas, la carne, el deseo de la carne. ¿Cómo hay que ayunar para el día de expiación? Para que la carne, que ese que irita carne, que es de echarle la culpa al 8 y al 8 y al 8, es lo que hay en nosotros. El enemigo sí, claro, pero el enemigo se va a aprovechar. Vea que David se ocupó de adorar, de buscar la adoración, de llevar al pueblo a la oración, y los propios enemigos tuvieron que hacer paz con él. Se apartan de Dios, se le vienen todos los enemigos. Israel, o sea, las 12 tribus quedan divididos. ¿Sabe quién tomó las 2 tribus de arriba? Perdón, las de abajo. Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces ya vamos viendo, ya tenemos un poquito más. Esto era un problema. ¿Sabe por qué? Resulta ser que si usted ve el mapa,
Si usted ve el mapa, vamos aquí, vamos a hacer un mapa aquí. Dale aquí. Un mapa, very nice mapa, ¿verdad? Aquí tenemos el mapa. Entonces, aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, ¿ah? ¿Cuántas ciudades quedaron arriba? 10. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo sé, era fácil, la verdad. En el sur quedan 2. Entonces, aquí se le hizo un problema a Jeroboam. Vea que Dios le da una palabra a Jeroboam, pero Jeroboam, ¿sabe qué hizo? Se le endureció el corazón. Entonces Jeroboam tenía un problema bien grande, porque la gente tenía que bajar a una ciudad que Dios había escogido a orar. ¿Sabe cuál era la ciudad? Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? En el sur. Entonces este hombre, Jeroboam, hizo algo, se le ocurrió: voy a hacer algo para que esta gente no tenga que ir a adorar. Oiga, adorar a Dios. Dios le da una palabra y lo pone ahí porque simplemente era un plan de Dios, y le habla una palabra que él le pudo haber ido bien, pero él se vuelve y ¿sabe qué es lo que sucede? Llega y entonces el hombre de arriba, ¿cómo se llamaba? Jeroboam. ¿Sabe qué se le ocurrió? Voy a hacer becerros. Entonces hace un becerro con la frontera de acá, donde están esas 2 tribus, y hace un becerro en la parte de arriba. Entonces, ¿quién les dijo que tienen que ir a orar a Jerusalén? ¿Quién le dijo que tiene que ir a la fiesta y a adorar al Señor a Jerusalén? ¿Sabe que había fiestas especiales que tenían que ir a Jerusalén? ¿Sabe que hay fiestas especiales que usted y yo vamos a tener que ir a Jerusalén? Y no va a tener que comprar tiquete. Porque eso está en la palabra. ¿Y sabe qué hizo? Oiga lo que hizo. Bastante habéis subido a Jerusalén. Oiga lo que dice Jeroboam: he aquí tus dioses, Israel. Está hablando de las 10 tribus de arriba, las cuales te hicieron subir la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, norte, límite, y otro en Dan, aquí abajo, en el sur. O sea, nadie había leído el Antiguo Testamento, no sabían que el mismo Señor, aquel día murieron 3,000 personas porque comenzaron a adorar lo que Dios dijo que no tenían que adorar, cuando ¿a quién? A Aarón hizo ¿qué? Un becerro. ¿Cómo se le ocurre a Aarón hacer becerros cuando Dios le ha dicho que no tenían que hacer nada? ¿Y qué dijo Aarón? Mañana es fiesta de Jehová con becerros. Jeroboam hizo lo mismo, solo que como unos miles de años después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un problema de un hombre que tiene y aparta a 10 tribus de la verdadera adoración. Oiga muy bien, por un hombre 10 tribus se aparta ¿de qué? Verdadera adoración. Vea lo que puede hacer un hombre. Oiga lo que dice. ¿Sabe qué hizo también? Sobre los lugares altos estableció sacerdotes. ¿Eran sacerdotes? No. Entonces él estableció una adoración falsa. Él estableció sacerdotes falsos. Y no solamente, oiga lo que dice. Entonces instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8. Las fiestas del Señor están establecidas para que se hagan. ¿En cuál mes? En el primer mes del año. El primer mes del año, ¿verdad? Y en el mes 7, que es este mes bíblicamente, ¿verdad? Y este hombre va y se inventa una fiesta en el 8º mes. Yo no sé si usted ha visto eso en algún lugar. Adoración falsa, sacerdotes falsos, fiestas falsas. Hermano, ¿cómo hay que tener cuidado con lo que usted está celebrando hoy en día, verdad? ¿Será que es posible que nos engañaron y esos becerros no había que hacerlo? El rey dijo que lo hiciéramos. Es Jeroboam el que hace. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Becerros. Entonces, becerro, el becerro. Imagínense. Él es el rey, él es el que sabe. Hay gente así. Él es el profeta, él es el que sabe. Él es el pastor, él es el que sabe. Él es el cura, él es el que sabe. Él es el sacerdote, él es el que sabe. Oh, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura?
Guachimpupila. Porque la Biblia y la Escritura, como dice bien la palabra, nadie, dice nadie. Nosotros no podemos burlarnos del Señor eterno y lo que ya estableció. Es más, vea lo que dice el Nuevo Testamento, vea como lo dice Pablo. Digo, este es solo del Antiguo Testamento. No, eso, espérese. Es que más rico así, llevarla así, ¿verdad? Llevar el tabernáculo. Vea lo que pasa. Pablo dice lo siguiente: pero me temo, oiga, dice Pablo, le está diciendo a una iglesia que se llama Corintios, que era una iglesia que ha salido mucho pecado, pero le dice: me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mi hermano, engañó a Eva que nunca había pecado. ¿Usted cree que la serpiente no le puede engañar a usted que está pecado? No, es que estoy cubierto por la sangre del Mesías. No, yo entiendo que el Mesías, el Yeshua, nosotros, pero mi hermano, no juguemos, como decía mi tata, ¿verdad? No juegue vivo, papito. Así me decía mi tata, yo no sé a usted si le decían eso. ¿Cuándo qué? Cuando uno se la juega sin ver verdaderamente de dónde vienen las cosas. Ve lo que dice Pablo: así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con el Mesías. Si alguien llega a ustedes y les predica que, oiga, un Jesús diferente. ¿Cómo? ¿Hay un Jesús diferente? Sí. Si llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si recibe un espíritu y un evangelio diferente, hay un Jesús que se predica que es diferente, hay un evangelio que es diferente y un espíritu que usted puede pensar que es el Espíritu Santo y es diferente. ¿Qué cuidado hay que tener? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Pues lo mismo pasó, eso está en 2 Corintios 11, por si lo quieren leer, ahí más adelante, todo el capítulo lea para que vean qué bonito. Jeroboam hizo eso, los engañó con otros dioses, los engañó con otras fiestas, puso sacerdotes falsos, ¿qué puso? Dioses falsos, puso fiestas solemnes falsas. ¿Sabe qué pasó? A tal punto llegó la apostasía de estas tribus, porque las 12 tribus, tanto las del norte como las del sur, entraron en una apostasía, a tal punto que llegó una mujer que se llamaba Jezabel, hija de Ed Baal. Imagínense, solo por ahí empezar. Imagínense, Ed Baal. Con solo escuchar el apellido usted sabe que ya Baal ahí hay bronca, ¿verdad? Y ella llegó a ser, era rey de los sidonios y servía a Baal. Y había un hombre que se llamaba Acab, que supuestamente era como rey, y hizo y corrompió estas tribus de arriba de una manera, pero oiga, mi hermano, mataban ahí y se adoró en todo, porque no solamente las 10 del norte, sino también las del sur, hubo una oración falsa. ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Las 12 tribus de Israel. El enemigo llega a un momento determinado que ya no le importa a los adultos, le va a importar los niños, la generación que viene atrás. Y los propios padres comenzaron a sacrificar hijos a Baal. Hoy no pasa eso. ¿Qué está viendo su hijo y su hija? Se lo está entregando a los dioses paganos que hay en la televisión. ¿Qué está viendo su hija y su hijo? Se lo está entregando a los dioses paganos de la música. Entonces, durante mucho tiempo, ya para continuar, Dios envió profetas y les advirtió a las casas de ¿cuál? A la casa de Israel y a la casa de Judá, y que debían de arrepentirse. ¿Sabe qué? Judá, aquí del sur, hubo un par de veces que se trataron de acomodar, hicieron, ¿cómo se llama? Vamos a acomodarnos, y llegó la palabra del Señor, pero otra vez volvieron. Asiria, el asunto es que las 10 tribus de arriba las comenzó a conquistar un pueblo que se llama Asiria. Y entonces comenzaban a rebelarse. Asiria comenzó a someterlos. ¿A cuáles tribus? A las del norte. Y los comenzó a someter y a someter y a someter. Entonces los reyes, según ellos, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer negocios con los propios enemigos de Israel. Y hubo un toque que hicieron hasta un trueque con un rey que era de Egipto. Y el rey y los de Asiria se enojaron todos.
hasta el punto, porque hubo rebelión tras rebelión tras rebelión. ¿Sabe qué dijo? Esta nación no tiene que existir más. ¿Y sabe qué hicieron? Tenían una estrategia. El ejército asirio llegó y obligó a sacar a todas las 10 tribus del norte. Como si llegara en este momento un ejército a Costa Rica y sacara a la mitad de Costa Rica. Le dicen, se van. Y los mandamos ¿a dónde? ¿Qué país? Dígame uno. Dígame un país. Panamá. Otro país. Cuba. O México. Y comenzó a mandarlos para todas las naciones, chicos. Todas las 10 tribus se fueron y los esparcieron. Pero no solamente eso. Cuando llegaban allá, dispersaban las familias. Obligaban a que los que venían llegando de las 10 tribus se casaran con otros de otras naciones. Porque ahí dice, así de esta manera no van a regresar a su tierra y no van a poder hacer pleito conmigo, dijo el rey de Asiria. Y las 10 tribus del norte fueron esparcidas en todas las tribus, en todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué pasó con las tribus del sur? Lo mismo, solo que Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba Judá. ¿Y sabe qué pasó con Judá? Ahí venía la simiente, la semilla del Salvador Yeshua. Y solamente por gracia Dios los manda en una disciplina. ¿Cuánto tiempo? 70 años a Babilonia. Para que aprendan que no tienen que adorar todos sus dioses paganos. Esa fue. Y también porque no decían. ¿Y también por qué? ¿Por qué fueron llevados allá a Babilonia? Porque no guardaron el año Shemitah. El año Shemitah era el que se tenía que perdonar todas las cosas cada 7 años. Y cada 7, llegaba, ¿sabe cuál año? Al año 49, que era el año del jubileo. Eso está en el estudio anterior por si lo quieren escuchar. Está bien detalladito. Mi hermano, esas tribus quedaron dispersas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Oiga lo que dice la palabra del Señor. El Eterno te esparcirá por todos los pueblos. ¿Por dónde? ¿Qué son todos los pueblos? Todos los pueblos, ¿ya no? Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres. Eso está en Deuteronomio 28. El Padre les había dicho que si no hacían caso, las tribus iban a ser esparcidas y las iban a mandar ¿a dónde? A todos los pueblos de un extremo de la tierra a otro. O sea, ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Dice la palabra que el Eterno iba a esparcir a su pueblo por todos los pueblos de un extremo de la tierra al otro. O sea, todos los pueblos de la tierra iban a recibir por lo menos a uno de alguna de las tribus. Me voy a explicar. O sea, si allá, al puro final de la, allá vaya, bueno, ahora que andamos en la Patagonia, ¿verdad? Allá en la parte sur. Allá en la parte sur, allá a todo lado, aquel otro lado, allá tenía que llegar una de las tribus ¿de qué? De Israel. Deuteronomio 28, así lo dice la palabra, de extremo a extremo. Entonces, ahora le voy a leer un pasaje bíblico que ya leímos. Aquí yo comienzo a entender por qué David dijo lo que él dijo. Primera de Crónicas 16, le leo. Y él dijo, cuando él trajo el arca ¿a dónde? Al tabernáculo de David, ¿qué fue lo que dijo? Y decir, sálvanos, oh Adonai, Yeshua nuestra, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones. David estaba viendo hacia el futuro. Él
No sé si lo vio, porque hay muchas cosas que David parece que vio. Pero aquí donde escribe en Primera Crónicas es que David está viendo cómo esparcen las 10 tribus de Israel por todo el mundo. Y oiga lo que dice, y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a recoger de las naciones? Para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. ¿Y qué tal si nosotros en algún momento determinado, porque somos de las naciones, vaya, se hace, eso pasó aquí 3.000 años atrás, ¿de dónde cree que vino la gente que colonizó Costa Rica y Centroamérica? ¿Sería que los que colonizaron tenían descendencia de la descendencia? No, pero me dice usted, porque hoy en día se ha vuelto esto un mito que hay que tener mucho cuidado. Que hay mucha gente que anda tratando de buscar cómo busca, hasta se van allá a la madre España para ver si tienen sangre judía. Y muchos les ha salido el examen que tienen sangre pero jodida. David sí vio algo más. Hechos capítulo 15, acompáñeme, versículo 12. Ya con esto está la... Hechos 15, sí, mi hermano, versículo 12. Hechos 15, versículo 12. Hechos 15, versículo 12. Oigo páginas pasar. Se le perdió Hechos y ahora menos 15 llega, ¿verdad? Se le cayó el vaso, pero no hay problema. 15, 12. Leámoslo juntos, porque aquí hay algo que tal vez usted y a mí nos interese. Tú y yo. ¿Acaso no dice la palabra que estamos en el tiempo de tabernáculos? ¿Acaso usted no tiene que entender que se va a tener que levantar un tabernáculo de nuevo? Hechos 15, versículo 2. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Entre los qué? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Oh, santo. Aquí está hablando Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo? El hermano del Mesías. Sí, el Mesías tuvo hermanos. Y oiga lo que dice. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pero no era que el Señor no era Dios de gentiles, solamente de Israel. Oiga lo que dice el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Que está, dice, profetas, como está escrito, versículo 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué dice? ¿Que está qué? Pues dígame una cosa, mi hermano, aquí, dígamelo usted. ¿Usted ha visto esta profecía cumplirse en los últimos 2000 años? ¿Ha visto que se ha establecido nuevo? Oiga lo que dicen los profetas y como lo dice el propio hermano de Mesías. Y reedificaré, o sea, lo va a construir de nuevo el tabernáculo de David, que está caído, no se ha levantado todavía. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y todos qué? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos ¿qué? Antiguos.
Yo celebro los tabernáculos, y ahí está la palabra, ¿para qué se celebran los tabernáculos? Pero hoy usted va a salir aquí entendiendo que tenemos que predicar un tabernáculo que se va a reedificar, y es el tabernáculo caído de David. Se va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y eso no ha pasado. ¿Sabe qué está leyendo el hermano del Masías, Jacobo, aquí? ¿Sabe qué está leyendo? El libro profético de Amos. Oiga lo que dice el libro de Amos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales ya he llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todos los que dice los gentiles, dijo el propio Adonai, el propio Creador. Desde el Antiguo Testamento en el libro de Amos, y luego viene a mí en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, y me dice que se tiene que restaurar el tabernáculo caído de David. Y yo haciéndome un azúcar en la casa. Yo quiero estar en el tabernáculo de David. ¿Usted no? Yo quiero estar en el tabernáculo de David. A la casita le quedó muy bien la azúcar que le hicieron allá atrás, pero Fayanita, yo quiero estar en el tabernáculo de David. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para gentil, usted lo puede buscar en la aplicación Biblia Paralela, lo puede buscar en cualquier herramienta, en lo que sea. En el Antiguo Testamento, gentil significa, es como Hagoyim, y es la palabra 1471. Cuando Amos da la palabra profética de que se va a restituir el tabernáculo de David, la palabra para gentil, vea qué interesante. De hecho, si usted lee Amos 9, versículos 11 y 12, está esa profecía. Eso es lo que lee Jacobo en Hechos. Y usted lee ciertas marcianes y le quitaron gentil. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Yo se lo he hecho millones de veces en la Biblia correcta, pero hay traducciones que no nos dejan ver la revelación del Mesías. Y la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento, Amos, es la palabra gentil, que es Hagoyim, la 1471. ¿Por qué es importante esto? Porque en el concilio, porque aquí cuando leemos Hechos 15 es el concilio, ¿verdad? Y aquí es donde llegan los apóstoles. ¿Y los apóstoles de qué eran? ¿De cuál tribu eran? Una de dos, o Judá o Benjamín. Pablo era Benjamín, ¿verdad? Benjamín. Y eran los otros judíos. Todos eran judíos y ellos estaban intentando resolver un problema. Hechos capítulo 15. Vamos a leer Hechos 15 para ver qué es lo que está diciendo el mismo Jacobo. ¿Qué hacemos con estos gentiles? Están viniendo al Señor, porque cuando Pedro, resulta ser que Pedro estaba orando y baja un manto, ¿verdad?, lleno de animales impuros. ¿Y qué era la visión que Dios le estaba dando a Pedro? Que vaya y se come un calamar frito. No, que se come un chicharrón. No, la gente dice eso. No, si usted sigue leyendo Hechos, cuando Pedro tiene la visión que baja así un manto con animales impuros, y en ese momento llega y toca a alguien en la puerta. Pedro, ¿te manda a traer quién? Cornelio. ¿Y Cornelio era de cuál tribu? De ninguna, era del ejército romano. Y llega Pedro y se va. Cornelio, ¿qué pasa? Y le dice Cornelio, estaba ayer orando. Dice que a Pedro, un romano gentil orándole al Dios eterno. Y le dice, a tal hora. Y me mandó a decir. Entonces Pedro entendió que la visión que él estaba teniendo era en ese momento. Y Pedro le dice, oiga lo que dice Pedro. Pedro todavía tenía cosas en el corazón bastante difíciles de quitar. Porque le dice, usted sabe para mí lo difícil que es estar
aquí en una casa de qué? De un impío, le dice prácticamente, ¿verdad? Porque es difícil para nosotros los judíos estar en la casa de qué? De un gentil. Pero he venido porque se me visitó. Ahora entiendo. Y cae el Espíritu Santo, pero no ha hecho nada, y cae el Espíritu Santo. Y Cornelio recibe el Espíritu Santo y la familia recibe el Espíritu Santo. Y no comenzaron a hablar ahí cosas raras ni nada. No, nada de eso. Nada de eso. Ellos recibieron y comenzaron. ¿Y sabe qué dice Pedro? Ahora entiendo que no le puedo llamar impuro a lo que Dios ha purificado. Ni siquiera han sido bautizados. Y el Espíritu Santo cayó ahí en ese lugar. Pedro, en esa experiencia sobrenatural, entendió, y ellos estaban entendiendo, que el Señor no estaba llamando solamente a los judíos y a los benjamitas, de ninguna manera, ni a los levitas, porque han quedado levitas, solo que levitas, acuérdense, ¿verdad? Para aclarar términos, cuando la Escritura dice que es gentil, la palabra es hagoyim, y significa que es de naciones, que es de gentes, que es de otro lugar, o sea, no es de las 12 tribus de Israel. Alguien podría pensar eso, según lo que dice Amos. Lo que pasa es, cabe mencionar que los judíos tenían un proceso. Oiga, permítame, porque es que eso se me parece tanto a lo que pasa hoy en día. En aquel tiempo tenían un proceso para la gente, para los gentiles, tenían que pasar por un proceso para hacer lo que es que ellos aceptables a Dios. Oiga, como si yo pudiera hacer un proceso para que alguien que entrara aquí hoy sea aceptable a Dios. Imagínense. En el tiempo de Hechos, capítulo 15, volvemos cuando estaba Jacobo y habla la profecía que se tiene que restablecer el tabernáculo de David. Oiga lo que dice. Y cuando ellos callaron, usted lo puede leer en el versículo 3 en adelante, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, solo que a ellos no se les había revelado. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres de todos los gentiles de las naciones y todos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, desde tiempos antiguos hace conocer eso. Entonces, por lo cual yo juzgo, no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? Contaminación de ídolos, fornicación y ahogado de sangre. Entonces, resulta ser que hay teólogos que agarran y dicen: usted lo único que tiene que hacer es lo que dice Hechos 15. Apártense de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de lo ahogado en sangre, y de hacer. Si fuera así, entonces ni siquiera hay que honrar al padre y a la madre. Si fuera así, el matrimonio no se tendría que honrar. Si fuera así, este es el llamado del concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles, o sea, que eran judíos, están intentando resolver ese problema, pero ellos tenían problemas en su propio corazón. Entonces, vea qué interesante, porque hay gente que dice: no, me están reando el corte. Oiga lo que dice Mateo: id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. O sea, la salvación no era solo para Judá y Benjamín, era para todas las naciones. Pero tuvo una experiencia sobrenatural y entendió eso. ¿Le costó luego entenderlo? Sí. Y ahí viene la parte donde empieza. Entonces, en medio de estas cosas, si acaso ellos estaban pensando: ok, se tienen que abstener de idolatría, de no cometer fornicación y de no comer animales ahogados, no comer sangre. ¿Y los demás mandamientos? ¿Por qué Jacobo menciona esas 4 cosas? Porque en el mundo gentil del tiempo de los apóstoles y el tiempo del Mesías, estas cosas eran aceptables en la parte de adorar dioses. Y ellos, de aquí interesante, oiga lo interesante, ¿verdad? Es lo mismo que le dice Dios
a Israel cuando sale de Egipto. Oiga muy bien, lo mismo que Dios le dice a Israel cuando sale de Egipto, lo mismo que aquí en Hechos le dicen a la iglesia para que reciban a quienes, a los gentiles. Y usted lo puede leer, eso está en Levítico 18 y 19 si lo quiere leer. Porque eran prácticas que se mantuvieron desde el tiempo de Egipto y se fueron transmitiendo en dioses paganos, y todas ¿cómo se llama? Las generaciones lo mantuvieron. Vino Babilonia, luego ¿quién vino? Medos y persas, luego vino Asiria, luego vino Grecia, luego vino Roma. Y para el tiempo del Mesías, lo único que cambiaban eran los nombres de los dioses paganos, pero las prácticas eran las mismas. Y lo que él dice, suave, no queremos esas cosas, pero no está invalidando lo demás. Por un claro, oiga lo que dice el 21, Hechos 15, 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde él le dijo cada día de reposo. O sea, los gentiles que querían aprender de la escritura, ¿saben dónde iban a ir? A la sinagoga, iban a escuchar a Moisés. Entonces, cada sábado iban a escuchar cómo las escrituras los guiaba hacia lo que era la verdadera adoración. Oiga lo que dice Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde él le dio cada día reposo. O sea, está diciéndolo, quitémosles estas cosas que es lo peor, y lo demás que lo vayan aprendiendo. O no ha llegado usted ahorita a conocer del Señor y de una vez le dijeron, vea, Cris, el primer día que llegó aquí con amor, bueno, era allá en una casa, ¿se acuerda? Allá por la Guardia Rural. Y le dijimos, Cris, usted no tiene que hacer esto, ni esto, ni esto. No, ¿verdad? Porque a través de la enseñanza de cada sábado aquí en la escritura, él va aprendiendo lo que Moisés dice, lo que el Mesías dijo, y él va a saber que es bueno para la casa de él. Pero estas cosas no las haga. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué tiene que ver eso con la restauración del tabernáculo que hay ahí de David? Que todo gentil, dice, todo gentil que invoque el nombre de Dios y busque su palabra no va a ser rechazado. De ninguna manera. ¿Sabe dónde está eso? En el valle de los huesos secos. ¿Cómo? ¿En el valle de los huesos secos? Sí. Es más, yo se lo leo, pero más adelante se lo voy a leer para ya ir aterrizando a lo que vamos. Oiga lo que dice. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma una estaca, toma un palo, le dice algunas versiones, y escribe en él, ¿sabe qué le pone? Judá, rey del sur, reino del sur. Oiga lo que le dice. Eso está en Ezequiel 37. Si quiero buscarlo, está en el versículo 15 en adelante. Si quieren acompañarme, ahí vamos, para ir terminando esto. ¿De qué manera? Vino a mí palabra de Jehová. Primero él tiene la visión de los huesos secos. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, el versículo 15, y luego el versículo 16, toma una estaca y escribe en él para Judá. ¿Cuál era Judá? Reino del sur. Y luego dice, y para los hijos de Israel, ahí donde si no vemos la diferencia del reino, si usted no sabe qué es. Ahí mismo en el versículo dice, y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otra estaca, 8 palos, y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Entonces, está tomando 2 estacas. En una le está poniendo reino del norte y en el otro reino del sur. Pero santo que Ezequiel, a usted no se le olvidó que todas las 10 tribus quedaron esparcidas y desaparecieron. Pues para el Señor no hay imposible. Oiga lo que dice, júntalos de nuevo, el uno con el otro, versículo 17, para que sean uno solo.
¿Cómo Dios va a juntar el reino del norte y el reino del sur en dos estacas y los va a pegar? Si el reino del norte fue esparcido en todas las tierras, Señor, y de qué extremo a extremo, ¿no? Y en todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Oiga lo que dice. Y serán uno solo en tu mano. Ya se cumplió esto. Ya se cumplió esta profecía. Pues, o no dice la palabra que no dijo Mesías que se tiene que cumplir letra por letra, coma por coma. Vean lo que dice el versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? De andar con dos palos juntos así, con el nombre de Judá y el otro con el nombre de Efraín, o sea, el reino del norte y el reino del sur. O sea, ¿qué está haciendo usted, profeta, con eso? Diles que el Creador, el Eterno, dice, versículo 19, yo tomo la estaca de José, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. ¿Y qué dice? Y los haré uno solo y serán en mi mano uno solo de nuevo. Pero mi hermano, ¿cuándo va a pasar eso? Versículo 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, entre las naciones en las cuales fueron. Oh, suave. Entre las naciones de las cuales fueron. Y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y los haré, ¿qué dice? Una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos por rey. Nunca más serán dos. Nunca más serán, ¿qué? Dos naciones, ni nunca más serán divididos estos dos reinos. Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones ya no más, y con todas sus rebeliones ya no más. Y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y lo limpiaré, y me serán por pueblo, y ellos por Dios. Y yo, perdón, y ellos me serán pueblo, y yo a ellos seré su Dios, su Adonai. Versículo 24, véalo. Mi siervo David. ¿Cómo que mi siervo David? David no está muerto. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, en mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Versículo 26. Y haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y lo estableceré y lo multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27. Estará en medio de ellos pensé que iba a pegar un grito. Dice, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Se cumplió eso ya? Usted va a estar. Ahora, si sigue los preceptos, los mandamientos y lo que dice la escritura, un día usted que me escucha, usted y su casa y sus hijos y los hijos de sus hijos estaremos reinando como un solo pueblo de nuevo. ¿Y quién será nuestro príncipe? Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Me encanta en hebreo porque Yeshua significa salvación. Y eso estaba escrito desde Génesis. De Génesis. Génesis 48, versículo 17. ¿Se acuerda cuando Jacobo estaba dando la bendición a los hijos al principio? Y no es que se equivocó. Y puso la mano derecha ¿sobre quién? Sobre Efraín.
Oiga lo que dice el versículo Génesis 48, versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Porque la mano derecha ellos pensaban que tenía ¿qué? La bendición más grande. Y tenía razón. Versículo 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío. O sea, aquí es Jacob, Israel. No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano, o sea, Efraín, el menor, será más grande que él, o sea, que Manasés. Vea lo que dice: y su descendencia formará multitud de ¿qué? No dice naciones. Ahí dice en el hebreo la palabra Hagoyim, la misma que dice para gentiles en la palabra de Amós, que fue la misma palabra que dijo Hechos capítulo 15. Entonces lo vuelvo a leer. Lo sé, hijo mío, lo sé. Versículo 19 al final. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de gentiles. Porque el Padre Eterno en su corazón y en su amor sabía que las tribus se iban a apartar. Y en las 10 tribus del norte, oiga lo increíble, por culpa suya, que se vino a sentar aquí hoy, a usted que está escuchando esta enseñanza, por culpa suya y por el amor del Eterno, y porque esa gente pecó igual que pecamos nosotros, porque no ha habido ningún hombre sobre la tierra que no haya pecado, el Padre en su poderoso amor, las 10 tribus le dio una disciplina para que usted entrara con los gentiles que hoy son un solo pueblo en Israel. No busque, no se vaya para España. Ya le dije a aquel hermano, ya no tienes que ir a España a buscar el árbol genealógico, porque hoy en día anda la tendencia que queremos hacernos judíos. Hay gente que quiere andar con kipá. ¿Usted sabe dónde es la kipá? Hay gente que quiere hacer el lavado de manos. Lo mismo que el propio Mesías dijo que eran cargas, sobrecargas y sobrecargas. Hoy en día hay un montón de gente que le quiere poner esas cargas a la gente que no entiende que desde Génesis, usted, hermano, mi hermana que me escucha, lo que tiene que hacer es entrar al tabernáculo caído de David. ¿Sabe quiénes entraban? ¿Se acuerda Samuel lo que decía? ¿Usted cree que alguien que no ame los mandamientos de Dios podía estar en el tabernáculo caído de David? Ahí mismo caía fulminado, mi hermano. Era gente con integridad, gente que perdonaba al prójimo, gente que amaba la adoración, pero gente que entendía que los mandamientos eran el reflejo, eran el espejo del corazón del Padre Eterno. Y ese Padre los dejó esos mandamientos porque los mandamientos no son difíciles, no son gravosos, son de bendición para usted y para mí. Mi hermano, es tan así. Es que la palabra se tiene que cumplir. Es que mi hermano, la palabra se tiene que cumplir. Usted sí va a gobernar con el Mesías. Y usted va a ser llamado, ¿sabe qué? Israel. Israel. Ay, pero no era que era Dios de gentiles. No se me vaya por allá tampoco, ¿verdad? No se me espera. Desde Deuteronomio el Padre dijo: y te esparciré en todos los pueblos. ¿Te esparciré qué? En todos los pueblos. En Deuteronomio, pero en Génesis está dando una palabra a los gentiles. ¿Sabe por qué? ¿Dónde se distribuyeron todas las tribus? Las 10 tribus. ¿De dónde? ¿Dónde se distribuyeron? Dice la palabra. En todas las naciones de extremo a extremo. ¿Cómo el Padre lo hizo? A mí eso no me interesa. Lo único que sé es que hoy usted y yo somos llamados las 10 tribus de Israel.
Porque allá están las otras dos ya. ¿Para qué usted se va a hacer una de aquellas dos cuando usted es una de las 10? Espiritualmente hablando. Palabra profética. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. ¿Usted cree que lo que Dios está haciendo, eso que Dios está poniendo en las personas, qué está poniendo el Señor en este momento? Volverse a los mandamientos. Y usted predica volverse a los mandamientos en ciertos lugares, y ¿sabe cómo le va a ir? Como los profetas en el Antiguo Testamento. Lo van a odiar y lo van a pelear, pero ¿qué importa? Ese es el tabernáculo que yo tengo que estar. Era el tabernáculo. David iba a juntar, ¿qué? El sueño era que todas las tribus, las 12 tribus de Israel, estuvieran ahí unidas adorándole al Señor. Mientras David estuvo, guió al pueblo a la verdadera oración, guió al pueblo a los verdaderos mandamientos. Santiago, libro del Nuevo Testamento, versículo 1, capítulo 1:1. Oiga lo que dice Santiago, hermano del Mesías. Oiga lo que dice Santiago: siervo del Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué Santiago le escribe a las 12 tribus? Porque Santiago tenía la revelación de lo que hemos hablado en esta noche. Él sabía que aquellas 10 tribus habían sido esparcidas entre todas las naciones, y si no pertenecían a Judá o a Benjamín, iban a ser injertados. ¿Qué dice Pablo? ¿Nosotros somos qué? Injertados. Oiga lo que dice Hechos 26:6, yo lo leo: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, está hablando Pablo, soy llamado a juicio. Versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo, Hechos 26:6, habla de las 12 tribus de Israel. Oiga lo que dice Hechos 15:3 al 20. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en el libro de Amós, ya lo vimos: después de esto volveré y va a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos, ¿qué dice? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Desde Génesis Dios había establecido que usted y su casa fueran llamados de las tribus del Señor para gobernar. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios capítulo 2, yo se lo leo: en aquel tiempo estaba sin qué, sin Cristo, sin Mesías, alejados de qué, de la ciudadanía de Israel. Eso es lo que dice Pablo. En aquel tiempo, cuando no conocíamos la escritura, estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero alguien dijo: pero no es que Dios amó a todos los gentiles, y que no, usted es gentil, pero tiene que meterse en el pueblo de Dios. Oiga lo que dice: y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Usted quiere pactos en su casa, usted quiere la promesa eterna, tiene que ingresar al pueblo de Dios. Y ese pueblo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿De dónde son los 144,000 de Apocalipsis? De las tribus de Israel. Alguien dijo: qué dicha, porque para eso ya voy a estar yo en el rapto. Y nunca se dio cuenta el hermanito o la hermanita, hoy se puede estar dando cuenta, que usted es de los 144,000 que van a entrar en ese tiempo profético, que está a punto de entrar, y usted le va a predicar a naciones. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ve lo que dice Efesios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿A qué? A la ciudadanía de Israel.
porque Él es nuestra paz, nuestro Shalom, nuestro Salem, nuestro Jerusalén, que de ambos pueblos hizo ¿qué? De ambos pueblos hizo ¿qué? De las dos reinos hizo ¿qué? Uno. O sea, no hay quite. O eres de Israel o eres de Israel. No puedes quedarte como gentil. No puedes seguir pensando como gentil. Que Dios perdone los momentos que en algún momento por una doctrina equivocada y sin revelación predicamos una gracia sin mandamientos. La gracia no, ahí está la gracia, Yeshua, claro que sí, por su sangre somos salvos. Como usted, siendo el pueblo y quiere los pactos de Dios para sus hijos y su familia, ¿cómo quiere entrar? ¿Sabe cómo? La única manera de poder entrar es por un pacto. Y Dios ya estableció en su escritura que el nuevo pacto, ¿sabe que dónde va a ser escrito? ¿En dónde? En los corazones. En los corazones. Ya no va a ser piedra, va a ser acrí. ¿Y sabe qué? ¿Para qué? Para que obedezcamos sus mandamientos y sus instrucciones. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay reino del norte y ya no hay reino del sur, ya hay solamente uno, aboliendo en su carne esas enemistades que nosotros teníamos con el propio Padre. Mi hermano, ¿quiere celebrar el tabernáculo? ¡Celébrelo! La pregunta es, ¿habrá un gentil que necesita saber esto? ¿O yo seré un gentil que no sabía esa promesa? Qué rico hacerme el azúcar, ¿verdad? Y estar metido los 7 días ahí. Y que el mundo, por si está lloviendo mucho, ¿verdad? Que se vaya por el barranco y el otro. Yo, ¿sabe qué hizo Jonás? Después de que predicó a Nínive, ¿sabe qué hizo Jonás? Jonás se hizo un azúcar y se sentó en la azúcar para ver cómo iba a ser destruido Nínive. Lo que no sabía el mismo Jonás era que Nínive, a pesar del pecado que había ahí, era un ejemplo que Dios iba a dar de su misericordia a las naciones de toda la tierra, incluyendo tu familia y incluyendo Costa Rica. ¿Quiere hacerse el azúcar? Hágasela. Pero hay mucho gentil allá afuera. Hay mucho gentil, inclusive en nuestras propias familias, que no saben que un día va a venir a reinar el propio Mesías. Dice la palabra que se va a poner un pie, ¿dónde? ¿Dónde va a poner los pies? ¿En cuál monte? ¿En cuál monte? En el monte de los olivos. Ese monte va a ser partido y Él reinará desde ahí. ¿Y sabe quién va a llamar ahí? ¿Sabe quién va a llamar para que gobierne con Él? A Israel. Al Israel que fue y que vino de todas las naciones. No importa si era Judá o Benjamín o vino de cualquier otro de esos que eran de los gentiles. Porque Dios, el Padre Eterno, desde Génesis nos llamó a nosotros y a nuestra casa casa de oración, casa de oración, casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué dijo David? Yo traeré ese tabernáculo aquí y restituiré la adoración. ¿Quiere restituir la adoración en su casa? ¿Qué están adorando sus hermanos? ¿A una organización? Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día hasta mucha gente se está queriendo hacerse judío, fíjate. Cuando no entendió, nunca entendió que Dios nos llamó desde Génesis. Y en su amor por todo este pecado que hubo, nos llamó también. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos. ¿Sabe cuál es el tabernáculo que viene? Juan no vino hoy.
¿Dónde está Juan? Juan, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará el propio Adonai toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el tabernáculo que yo deseo para mi casa. Ese es el tabernáculo que tenemos que profetizar para los niños y las familias de esta nación. ¿O usted no sabe que Dios lo llamó a ser un sacerdote para gobernar? ¿O usted no sabe que Dios lo llamó a usted a ser un hombre y una mujer que lleve este evangelio a los gentiles que no conocen? ¿Acaso no era Pedro un discípulo y no sabía esto? ¿Acaso no era el propio Jacobo, el hermano del Mesías, y no sabía esto? ¿Cómo nos vamos a creer orgullosos y decir: yo ya sabía esto? Pues si lo sabía, es tiempo de llevarle el evangelio a ellos, a los gentiles, a los que están allá. ¿Quiere hacer suca? ¿Quiere hacer tabernáculos? Guárdelo. Y guarde los días que tenga que guardar. Pero saliendo del tabernáculo, acuérdense que hay mucha gente que no conoce esta palabra. O entramos al tiempo que está proféticamente escrito para lo que viene, siendo el pueblo de Dios, siendo esos 144,000 de toda lengua, de toda tribu. O entramos con la única opción de los demás que dicen que vi una multitud que tuvieron que lavar sus vestidos. ¿Usted va a esperar que llegue la gran tribulación para lavar los vestidos suyos? No, hombre, mi hermano. Sus hijos merecen estar en lo que mismo David estaba deseando que nosotros estuviéramos. Estar en ese tabernáculo, pero estar con esa arca ahí mismo. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Papá, oramos en esta noche. Póngase de pie un momento. Gracias, Padre. Tú eres fiel, Padre eterno. Tú eres fiel, Padre eterno. Tú eres fiel. El Padre desea que las naciones conozcan del Mesías. ¿Qué dijo el propio David cuando llevó el tabernáculo, cuando llevó el arca al tabernáculo? Dijo: salvación, salvación a esta propia casa. Y hoy oramos, mi hermano, para que tengamos entendimiento en el Espíritu y podamos llevar esta palabra, porque los tiempos son difíciles. Los tiempos se acortan, mis hermanos. Los tiempos son difíciles. Pero para el pueblo que está guardado en las manos de Dios, así como el mismo David, inclusive los propios, aquellos que estaban en contra de ellos, tuvieron que hacer paz con David. Mi hermano, mi hermana, hoy oramos para que el Señor traiga a memoria a nosotros en nuestros corazones durante ese tiempo de tabernáculos. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde los tiempos antiguos. Padre,
estos apóstoles tuyos, ellos que vieron todos estos milagros, ellos que vieron todas estas cosas, ahí entendieron, hasta ese momento entendieron que había establecido desde Génesis una palabra profética para que pudiéramos llevar este evangelio a tantas personas. ¿Qué dijo el Mesías? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay un evangelio que se está predicando que no es el evangelio del Mesías. Hay una falsa doctrina que está enseñando a la gente a ser como fueron aquellos fariseos y saduceos, haciendo sectas, así como cuando Pablo predicó y dijo: ustedes piensan unos que son de Apolos y otros dicen que son de mí. Aquí el único que se tiene que exaltar es el nombre santo de Yeshua, de nuestro Salvador. Y hoy, Padre, te pedimos que venga esa verdadera doctrina a nosotros, que no nos haga ver debajo del hombro a aquellas personas que no conocen de ti, aquellas personas que aún están alrededor de nosotros, que tal vez hablan mal, aquellas personas que están haciendo idolatría porque no saben, aquellos que están haciendo todo lo contrario a lo que el Señor lo que la palabra de Dios dice, y nosotros simplemente los vemos con desprecio. Padre, perdónanos. Somos como aquella iglesia que no quería dejar de entrar a Cornelio y a su familia porque pensaban que no tenían entrada en la iglesia. Padre, perdónanos. Hoy queremos entender y tener esa revelación como David la tuvo, que de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, tú ibas a llamar a tu pueblo escogido y ibas a restablecer de nuevo un tabernáculo donde tú vas a ser el que va a ser el Rey eterno en ese tabernáculo. Hoy te pedimos perdón, Padre, por toda religiosidad, por los momentos que hemos tenido para predicar este evangelio eterno, pero no lo hemos hecho. Y hemos pensado que somos algo especial, como lo pensaba aquella gente, pero estamos dejando de lado a gente que tú llamaste. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre. Y así como el mismo Jonás hizo aquella azúcar, aquella tabernáculo, aquella que hizo para ver que cayera el juicio ante Nínive, pero tú tuviste gracia ante Nínive. Y Jonás llorando por aquella planta que creció en un día, y no se le conmovía el corazón por las miles de personas que estaban al frente de él, que estaban siendo perdonados. Padre, ayúdanos, te pido, desde los adolescentes, desde los niños a los adultos, ayúdanos a ver lo que tú ves en las demás naciones. Y cuando digo demás naciones, es en el vecino tuyo, es en la persona que está en el trabajo tuyo, es tu propia familia que te ha rechazado por seguir lo que el Señor te llamó. Pero hoy los queremos ver como tú los ves. Hoy quiero renunciar a todo espíritu religioso. Acaba de pasar el día del perdón y te pido, papá, porque los que van a habitar en el tabernáculo de David van a tener que amar al prójimo. Y hoy te pido, papá, que nos enseñes que tengo que perdonar, que tengo que amar, y muéstrame lo que tú viste desde allá, desde el tiempo antiguo. Desde Génesis tuviste misericordia conmigo y con mi casa. Y hoy me gozo en el tabernáculo, pero deseando estar en ese tabernáculo de David que va a ser reconstruido. Que nuestros corazones y nuestras vidas se abran al Espíritu tuyo, a tu palabra, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Y porque tus misericordias